Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues voy a comenzar esta reflexión sobre la virtud de la esperanza con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos lleva aquí a la carta de los Romanos, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: de Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras se refiere a sus hijos que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de santidad ha sido designado Hijo de Dios revestido de su poder. De él, Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que lo recuerdo constantemente en mis oraciones, mientras le rindo ese culto espiritual que es trabajar por la buena nueva de su Hijo. Pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, y al compartir nuestra fe nos animaremos mutuamente. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir donde ustedes, pero hasta el momento no he tenido la posibilidad de ir a cosechar algún fruto entre ustedes como he hecho en otros países. Pues me siento en obligación con todos, ya sean griegos o extranjeros, cultos o sin estudios, y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el Evangelio. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y lo que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. Palabra de Dios. Pues más esperanza no podemos tener que la esperanza que San Pablo comparte con los romanos y la esperanza que comparte en su ministerio permanentemente. Yo pienso que Dios, que todo lo hace perfecto, y sobre todo el Espíritu Santo que camina con la Iglesia en una forma tan extraordinaria, como hablábamos esta mañana sobre Dios es invisible y la forma en que Dios contesta, y precisamente San Pablo en sus palabras, en todo lo que él enseña, hace ese Dios invisible muy visible, porque es precisamente él que está lleno de Dios, que todo lo que comparte es como una fuente de agua viva que fluye de sus labios. Como son las promesas de... ¿Me oyen bien? Sí. Como son las promesas del Espíritu Santo, lo que Jesús nos dio, que nos acompañaría todos los días, que pues de nuestros labios fluirían ríos de agua viva, y así es. Cuando leemos a San Pablo, eso es lo que fluye de sus labios, ríos de agua viva, y él
no tuvo la experiencia de los otros apóstoles que vivieron con Jesús 3 años. Él recibió la gracia infusa. El Señor le dio todo ese conocimiento infuso, y él, por eso, cuando va a Jerusalén y se encuentra con Pedro y Santiago, dice que no le refutaron nada de lo que enseñaba, porque no tenía ningún error, estaba enseñando lo mismo que ellos, y es algo extraordinario de que San Pablo tiene ese testimonio de la aparición de Jesús en su vida, que le deja todo el conocimiento que los demás tenían. Y otra cosa importante que yo veo en eso, caminando por el mundo como yo hago entre la iglesia en estos 25 años, me ha dolido mucho y es muy difícil manejar esta realidad del protestantismo y las sectas cristianas, porque es gente que está hablando nuestro lenguaje en nombre de Cristo, pero que tienen todas estas confusiones, divisiones, herejías, y fuera de eso ese odio que tienen por la iglesia católica, esa persecución, con algunas excepciones, pero en general siempre el espíritu del protestantismo es un anticatolicismo y es imposible de ocultar. Entonces, para mí ha sido muy complicado eso en mis misiones en África, en el Lejano Oriente, en toda Latinoamérica y sobre todo en Estados Unidos y Canadá, que es donde se hace más complicado todavía porque hay mucho católico protestantizado. Entonces, ahí sí que se hace complicado porque estamos en parroquias protestantizadas, con un pastor al lado que lo dejan dar sermones en la misa, o sea, cosas que duelen mucho. Pero lo que yo he aprendido con San Pablo sobre esto es que San Pablo se encuentra con el Señor en camino a Damasco, ya todos conocemos su historia, y recibe del Señor todo el conocimiento que recibieron los apóstoles. La prueba está que, como dije, Pedro y Santiago nunca le refutaron nada de lo que él contó que enseñaba, porque él no enseñaba ningún error. Pero lo más increíble de su viaje a Jerusalén es la obediencia. San Pablo fue y se puso a la obediencia de esos que fueron los apóstoles primeros en Jerusalén, porque ¿para qué los fue a visitar? Les fue a rendir honor y a darles el señorío, porque él dice, no me refutaron nada, me impusieron las manos y me enviaron, así lo dice, a predicarle a los gentiles. Y ellos se quedaban predicando a los judíos. Y dice que solo le recomendaron que no se olvidara a los pobres. Pero por lo demás, todo así. Pero lo más lindo de eso es que San Pablo es el ejemplo de obediencia perfecto. Él no tenía ninguna necesidad de ir hasta donde ellos. Él podía haber tenido su propia secta cristiana, porque él conocía todo, el Señor le hablaba, se le aparecía, se le apareció, él mismo le enseñó todo. ¿Qué necesidad tenía ir de donde Pedro y donde los demás a Jerusalén? Pero dése en cuenta que se fue hasta allá. Y no solamente eso, durante todo su apostolado hasta la muerte, constantemente estaba recogiendo dinero para enviar a Jerusalén. Siempre vemos que todo lo que él hacía lo enviaba a Jerusalén. Y esto es para nosotros un ejemplo de lo que es un apóstol que se transforma en una forma tan increíble que su vida era solo esperanza, nada más. Y por eso nunca le tuvo miedo a la muerte. Él describe con mucha precisión todas las veces que padeció, las veces que lo castigaron, los naufragios que tuvo, las veces que estuvo en la cárcel. En un momento dado narra todo eso él. Y es increíble todo lo que vivió. Muy pocos apóstoles vivieron eso, casi ninguno. Aunque todos murieron mártires, con excepción de San Juan, que no podríamos decir que no fue mártir, porque a él lo metieron a una paila de aceite caliente y salió más joven. Así que San Juan es un apóstol extraordinario. Además, él caminó el martirio del Calvario con el Señor y con la Virgen. O sea, de que él vivió otros niveles de martirio. Pero todos los apóstoles murieron mártires. Sin embargo,
en lo que es el ministerio apostólico, San Pablo superó a todos en viajes, en sacrificios, en persecuciones, en sufrimientos, en todo eso. Sin embargo, pues él nunca hacía alarde de eso, solo que lo mencionó en un momento que era necesario, ¿no? Porque era un testimonio. Pero lo que vemos en todo esto para nosotros es que es imposible que nosotros ignoremos nuestra historia sagrada, pero no para leerla como historia sagrada, porque si nosotros, como hablaba yo esta mañana, si nosotros tenemos una experiencia de nuestro catolicismo solo histórica, tradicional, religiosa, nos vamos a perder la fuerza del Espíritu Santo que camina con San Pablo y con nosotros, que es la misma, es el mismo Espíritu, que no está en el tiempo. Por lo tanto, el Espíritu Santo que estaba con San Pablo está acá y está acá en la misma forma que estaba con él. Absolutamente sin ninguna diferencia. Y claro, veremos diferentes manifestaciones hoy y ayer y mañana, pero eso no tiene nada que ver, porque no se trata de cómo se manifiesta ayer, hoy y mañana, sino de que está, es Dios, está presente. Hay algo increíble con esto. ¿Ustedes se acuerdan que en el diálogo de Moisés con Dios desde la zarza ardiente? Al final, Moisés se preocupa un poco porque dice, y si me preguntan su nombre, ¿qué les digo? ¿No? Porque ya está diciendo, ahora me van a decir quién fue el que me mandó. Y él dice, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy, el único que es. Des en cuenta que cuando Jesús está en Getsemaní y lo vienen a arrestar, él dice, ¿a quién buscáis? Y dicen, a Jesús el Nazareno. Y dice, yo soy. ¿Y qué pasó? Se cayeron todos. ¿Se dan cuenta? Porque es el nombre de Dios. Yo soy. Todos al suelo. Cayeron. Mucha gente no piensa por qué se cayeron. Dice, ¿por qué se cayó esa gente si él solo contestó yo soy? Es todo lo que dijo. Pero es que es Dios. Es Dios el que habló. Yo soy. Todos al suelo. Se cayeron, ¿no? Es increíble ese testimonio, ¿no? Y además la confirmación de ese poder de lo que es Dios y que Jesús es Dios y está manifestado en ese momento en una forma extraordinaria. Pero al mismo tiempo, encontramos a San Pablo diciendo, ya no soy yo el que vive, como hablábamos en esta reflexión esta mañana, y San Juan Bautista, yo tengo que disminuir para que él crezca. Pero ¿qué quiere decir todo eso? Que ellos descubren, como descubre la Iglesia en las reglas de perfección, que dice que nosotros debemos morir a sí mismos. Es una regla de perfección. ¿Por qué? Porque nosotros estamos edificados en el amor propio por causa del pecado original. Estamos diosificados. Eso es lo que la serpiente le vendió a Eva. Seréis como Dios, es lo que le dice el demonio a Eva, si comes de esta fruta. Y resulta que esa fruta es la que corre por nuestra sangre, como dice San Pablo. En nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar. No es nosotros, pero está en nosotros. Más adelante agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y en esto nos identificamos todos nosotros, de que tenemos esto, y que es una lucha constante entre el bien y el mal dentro de nuestra sangre, dentro de nosotros. No tenemos que ir a ningún lado que nos tienten. Ya estamos tentados en la propia sangre, está en nosotros y depende de nosotros qué vamos a hacer con eso. Como muchas veces digo, usted nunca tiene que enseñarle a un niño a romper un vidrio de una ventana. Ese solito coge la piedra y la rompe, pero sí tiene que enseñarle a no romperla, ¿sí? Y no es porque el niño sea malo, sino que es que hay una tendencia en él que lo inclina a hacer eso. Entonces no somos malos, pero en nosotros hay una mancha, y esa mancha es la que nos edifica a nosotros en el amor propio, y por eso
tenemos que asegurarnos que nuestra peregrinación por este mundo sea una peregrinación de esperanza en Dios para la salvación eterna, porque de esa manera le damos el señorío a Dios en todo lo que hacemos y morimos a sí mismos porque le estamos dando todo a Él. Y no estamos buscando lo nuestro, sino lo de Él, todo el tiempo. Y en esa forma dejamos caer todos los ídolos falsos, los dejamos caer. Y caminamos en la gracia de Dios, muriendo a sí mismos y por eso entendiendo de que es Él el que es y no nosotros. Y para nosotros ser, Él tiene que ser en nosotros, de lo contrario nunca seremos. Pero des en cuenta las filosofías del mundo. Cuando yo era adolescente, como les conté esta mañana en mi testimonio, yo practiqué muchas cosas de Oriente, el hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, todos los ismos que luego me llevaron al abismo, ¿no? Porque eso es lo que es. y todas esas filosofías paganas enseñan la realización personal, enseñan los poderes mentales. Ustedes saben, las técnicas de control mental vienen de ellos, del Oriente. Y todo es el pecado original, si usted lo mira bien. Es diosificarnos. Nosotros podemos hacerlo todo por nosotros mismos. En nosotros está el poder para alcanzar lo que queremos. Y todo es así, lo de ellos. Y toda la psicología moderna de hoy enseña eso. Usted estudia todas estas técnicas de control mental y ¿qué enseñan? A diosificarlo a usted. A que usted puede todo, usted lo alcanza todo. Y todas estas multinacionales y corporaciones están preparando a su gente en esa forma para que produzcan más, para que sean más efectivos, los diosifican. Y todo esto es el reino del demonio, el reino del espíritu del mundo. Porque ese es el espíritu del mundo y es muy sutil, es muy subliminal, porque aparentemente esto nos trae muchos beneficios. Y entonces, si uno no tiene una fe arraigada, edificada en Cristo como debe, pues esto se le roba la fe y lo construye en sí mismo, lo construye en el espíritu del mundo y lo separa de la gracia. Pero es todo muy subliminal, porque aparentemente todo parece bien. Es como muchísimas de las medicinas alternativas y las prácticas orientalistas como el yoga, reiki, feng shui y todas estas cosas de Oriente, ¿no? Benefician físicamente. Yo practiqué yoga 14 años en Los Ángeles porque como artista yo necesitaba estar en un estado físico muy bueno para el escenario y necesitaba estar casi como un gato elástico, y el yoga era el yoga era el que me proporcionaba todo eso, y yo mantenía una salud que no se pueden imaginar. Y mucha gente que yo conocí en la industria se sanaba de accidentes graves de la columna, de todo eso, practicando yoga. Entonces, ¿quién podría decir que el yoga es malo? Pero lo que pasa es que lo que no nos damos cuenta es que el yoga pertenece al hinduismo. Y el hinduismo está edificado en 7 yogas. 7 yogas. El primer yoga es el Hatha Yoga, que supuestamente es de ejercicios. Pero des en cuenta que el Hatha Yoga es como el equivalente al primer mandamiento de los hindúes. Esos son los cimientos de los otros 6 yogas, porque es adoración corporal a más de 1 millón de dioses. Entonces, todas esas poses del yoga, todas esas poses tienen un dios que tiene una estatua para él, tiene un nombre y son más de 1 millón. Entonces, dependiendo de quién diseñe esa hora o 2 horas de yoga, es la cantidad de deidades que usted está invocando al hacer eso. Entonces la gente dice, yo no practico esa religión, solo el yoga que es físico. Pero des en cuenta que lo que usted hace es adorar dioses falsos a través de un lenguaje corporal. ¿Y qué hace? Abre las puertas para esas deidades que son espíritus caídos. Entonces, ¿qué sucede? Más adelante en la vida aparecen situaciones
situaciones como lo que se llama enfermedades espirituales, depresión, obsesiones, opresiones, angustias existenciales, soledades existenciales que no tienen explicación y que no tienen cura, a no ser de que sean liberados, pero mucha gente que practica eso nunca se imagina que necesita una liberación. Entonces nunca van a eso, nunca reciben oración y están enfermos espiritualmente. Pero físicamente están como un gato, ¿no? Están elásticos, súper saludables, son capaces de dar un salto de 3 metros. Y entonces, ¿quién le va a decir a esas personas que lo que practican está mal? Por eso, cuando nosotros entendemos de qué se trata la esperanza de que habla la Iglesia, ustedes saben que este año el Papa Francisco llamó este año jubilar Peregrinos de la Esperanza, precisamente haciendo mucho énfasis en la necesidad que hay de vivir en la esperanza en un mundo desesperado. Porque si algo hay en este mundo es desesperación. ¿Y por qué? Porque estamos construidos en una sociedad consumista, materialista, que no le da paz al ser humano, porque el ser humano está en una sed de consumo que nunca tiene lo suficiente, nunca tiene lo que es. La mayoría de la gente anda atrapada en este sistema de consumismo, endeudada, llena de ansiedades y deseos frustrados, porque las tentaciones y seducciones de este materialismo son inmensas y la forma tan subliminal en que nos crean necesidades. Entonces la gente anda ávida de muchas cosas y se siente fracasada. Ustedes saben que hoy los más ricos del mundo se consideran pobres porque hay otros más ricos que ellos. Entonces, como que nunca alcanzan y ya las fortunas son tan extraordinariamente grandes que todos se consideran pobres porque hay uno que los superó a todos. Entonces, esto es lo que hace el espíritu del mundo. Yo siempre digo, si nosotros somos católicos y verdaderamente caminamos con Cristo como se debe, entonces debemos tener el Evangelio como nuestra guía. Y usted quiere aprender de demonología, no necesita leerse 500 libros porque los hay. La Iglesia tiene tratados de siglos, perfectos y poderosos por la experiencia de la Iglesia, pero el Evangelio solo nos da toda la verdad en una forma muy sencilla. La demonología más perfecta que encontramos en el Evangelio son las 3 tentaciones a Jesús en el desierto. Miren, Jesús no necesitaba ser tentado, Él fue tentado para nosotros, porque Jesús es camino y verdad y vida, pero todo lo que hizo el Señor lo hizo para que nosotros camináramos en sus huellas y en esa forma llegáramos a casa. O sea, lo que Él vivió no lo vivió, ay, vengo a enfrentarme al diablo, vengo a que me crucifiquen, no, yo vengo a hacer camino. Y ustedes miren lo que voy a hacer e imítenme. Eso es Jesús, el divino maestro. Entonces, Él está en el desierto, Él es Dios. Y el demonio sabe que Él es Dios y lo tienta. ¿Y por qué lo tienta? Porque el demonio es 100% malo. Yo le digo a la gente, nunca oirán ustedes que encontraron un demonio que era 70% malo, ¿no? El demonio es 100% malo. Entonces, él sabía que Jesús era Dios, pero sabía que Dios todo lo hace perfecto. Entonces, ¿qué sabía? Que se había hecho perfectamente imperfecto. Entonces, ¿qué le estaba tentando el diablo a Jesús? Su imperfección, ¿sí? La humanidad que tomó. Le estaba tentando eso, se atrevió a hacer eso y le dice, así, hijo de Dios, entonces que multiplica esos panes, pero es una burla, ¿no? Y luego hay algo importante acá relacionado con lo que estamos diciendo. Se lo lleva a una montaña y le muestra todos los reinos del mundo y mire lo que le dice. Todo esto, no dijo 30% ni 20%, dijo, todo esto me ha sido dado a mí. Le mostró todos los reinos del mundo. Si te postras y me adoras, te lo doy.
Des en cuenta que esa enseñanza de Jesús es para nosotros. Eso no era una tentación para Dios. No, es una escuela, es la escuela de Jesús, es el camino. Y nosotros tenemos que estar atentos de por qué nos enseñó eso y qué es lo que nos quiere enseñar con eso. Y lo que nos quiere enseñar con eso es lo que dijo siempre en su vida pública: este mundo es transitorio. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Él no dijo el príncipe de este mundo soy yo o San Pedro, no. Satanás, príncipe de este mundo. San Juan Evangelista dice, el mundo entero está en manos del diablo. Hasta allá llega él. Entonces, en las enseñanzas de Jesús nos muestra que este mundo es un mundo transitorio, que aquí nacimos y aquí glorificamos a Dios y le obedecemos, pero estamos en el destierro y este es el territorio del enemigo. Por eso, nosotros no podemos demonizar la creación, porque la creación Dios la hizo buena. Pero cuando hablamos del mundo, no hablamos de la creación, hablamos de un espíritu. Por eso, siempre que localizamos al mundo en las Escrituras, localizamos al mal, porque el mundo nunca ha sido bueno. Por eso siempre se dice, esa persona es mundana. Ojo con el mundo, no se deje engañar del mundo. Pero para ser más específicos, el espíritu del mundo es el diablo, es lo que es. Entonces, San Pablo hace 2000 años, más de 2000 años que escribía sus epístolas. ¿Y cómo se refería al mundo? Decía, este mundo perverso y depravado, así lo llamaba. Entonces, no es que el mundo se degeneró, porque hoy mucha gente dice, ay, ¿cómo se ha vuelto el mundo? No, el mundo nunca se ha vuelto así, el mundo ha sido así. Miren que al puro principio de nuestra historia sagrada, ¿qué aparece? Caín y Abel. ¿Y qué aparece? Un asesinato. ¿Y quién le enseñó a Caín a matar? Nadie. El mismo mal que había en él, el mismo mal que está en nosotros por el destierro, llevó a Caín a envidiar, a odiar, a matar. Entonces, y Dios le habla, porque miren que la bondad, la misericordia de Dios, a pesar de habernos expulsado del paraíso, ustedes leen en el Génesis a Dios hablando con Caín. Y le dice, ¿dónde está tu hermano Caín? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y le está hablando y lo destierra, lo manda muy lejos. Y Caín se queja, dice, si me voy para allá me van a matar, y lo marcó para que no lo mataran. Entonces, des en cuenta cómo camina Dios con nosotros a pesar de todo, no por su amor. Su amor es increíble, desde el principio, a pesar de que nos arrojó del paraíso por la desobediencia, y sigue caminando con nosotros, a pesar de todo. Entonces, la esperanza nuestra está cimentada en una fe que tiene que tener espíritu, una fe que tiene que trascender esta vida temporal. Por eso es tan importante ponerle los ojos a la vida eterna. Por eso es tan importante tener sentido de vida eterna. Porque si no, vamos a ser simplemente unos católicos terrenales que están enfocados únicamente en la vida temporal. Yo siempre le digo a los católicos por todo lado, usted quiere hacer un verdadero examen de conciencia para saber cuánto ha trascendido con su fe hacia la vida eterna, piense en sus oraciones, las oraciones que usted hace todo el tiempo. Esas oraciones que usted hace todo el tiempo están enfocadas solo en su vida terrenal. ¿Habrá alguna de esas oraciones enfocada en la vida eterna? ¿Enfocada en llegar al cielo? ¿Enfocada en salvar su alma? ¿Enfocada en que se salven todos? ¿Habrá en su corazón alguna intención para desear que toda la humanidad se salve? O simplemente dice, esos nunca se van a salvar, mire cómo son de malos, ¿no? Sino, esto es lo que debemos tener vigilado. La vigilancia nuestra
Tiene que ser la vigilancia del alma, del alma. Por eso yo he insistido en este retiro en lo que es espíritu, ¿no? Porque es Jesús. Jesús habla espíritu en todo lo que dice. Y por eso, si nosotros entendemos la necesidad tan grande que es espiritualizar nuestra vida, entonces nos damos cuenta qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Él quiere que nosotros miremos hacia el horizonte de la vida eterna. No al horizonte de esta vida temporal que dice, ojalá que antes de que esté viejo pueda conseguir esto, y tiene una lista muy grande, ¿no? Y pueda lograr esto y esto. Y eso es todo terrenal. Todo terrenal. Que en mi vida en California, por ejemplo, tenía muchos compañeros míos que eran muy ricos, poderosos y famosos, y entre ellos el lenguaje era, el que muere con más juguetes es el que gana, ¿no? Y en serio lo decían. Entonces, cuando alguno de los compañeros nuestros moría, ultra rico, millonario, y se iba a sus exequias y todo esto, pues contaban era la cantidad de automóviles que dejó, las propiedades, el dinero en el banco, cuánto era, ese ganó. ¿Se pueden imaginar? Era gente absolutamente terrenal, nada más que terrenal, como animalitos, son como animales, ¿no? Y es gente muy inteligente, gente súper talentosa, gente de obras maravillosas, pero ¿de qué sirve todo eso si eso termina en la tumba y nada de eso se llevan? Por eso es que dentro de las cosas que el Señor a mí me reveló, que yo considero que son las más preciosas, la Eucaristía. Porque si nosotros entendemos el poder tan extraordinario que Dios ha depositado en nosotros por ser instrumentos eucarísticos, entonces nos damos cuenta que ese es el verdadero tesoro que nos llevaremos cuando muramos, porque como dice la palabra, acumula tesoros en el cielo. Los tesoros en la tierra se los come la polilla, el óxido, se los roban los ladrones, pero estos tesoros espirituales, que son tesoros de espíritu, otra vez regresamos al espíritu, que es la Eucaristía. Ahí nos damos cuenta que llevamos una fuerza, un poder invisible para el hombre natural, pero visible en la fe para nosotros, porque creemos en eso. Nosotros creemos que Jesús está vivo en la Eucaristía. Y yo digo siempre, cada que usted esté haciendo esa fila para comulgar, no se olvide de desafiarse. Adentro de su corazón, desafiarse y decir, creo yo firmemente que Jesús está vivo en esta hostia. Eso tiene que decírselo, tiene que desafiarse, porque eso hace que usted verdaderamente se prepare para recibir esa hostia. Porque de lo contrario, usted está dando pasos religiosos, costumbres, tradiciones, usted está ahí comulgando por comulgar, usted ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y eso, pues, Dios nos conoce, por eso no le va a mandar un rayo del cielo que lo queme, no, pero sí, Dios quiere que usted le dé todo. Yo pongo un ejemplo siempre de lo que Dios quiere. Pedro le pide a Jesús cuando lo ve caminando por el agua, que están todos asustados, y dice, Pedro, si eres tú, Señor, que yo camine hacia ti. Pedro era muy atrevido, de todo tenía menos de cobarde, ¿no? Entonces Jesús le da la gracia de caminar sobre el agua y Pedro se va y camina no sé cuántos pasos, pero en un momento dado se asusta y comienza a hundirse y Jesús lo saca. Jesús no dijo, bravo Pedrito por los 80 pasos que diste. No, le dijo, hombre de poca fe. ¿Sí? ¿Y por qué? El maestro no es cruel, el maestro es perfecto. Él le dio a Pedro todo lo que necesitaba para llegar a él, pero Pedro no alcanzó. ¿Y qué le está enseñando a Pedro con eso? Tienes que darme todo lo que te di. No me des parte, dámelo todo, porque yo te lo di todo. Y eso es lo que Él nos va a preguntar cuando nos encontremos con Él, que a ver si le dimos todo. Pero miren, San Pablo nos da una enseñanza preciosa, la misericordia de Dios con relación a lo cuánto podemos dar nosotros. Él habla de un aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Y la respuesta de Dios a ese aguijón, que San Pablo dice que es un demonio que llegó directamente del infierno a atormentarlo. Nunca explicó qué era, pero es en la carne. Entonces, Dios le responde, Jesús le responde,
mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad. Y San Pablo explica más adelante que Dios no lo curó de ese aguijón para no permitir que él fuera el superapóstol y se llenara de vanidad y no tuviera caridad, ¿no? Entonces lo dejó humillado con ese aguijón. Pero des en cuenta que ese aguijón que San Pablo detestaba, que odiaba, que no quería, que quería ser sanado de él, para Dios en su juicio ya San Pablo lo superó. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Si usted tiene un pecado recurrente, que usted pelea contra él todo el tiempo, que confiesa, que esa es otra de las tentaciones más grandes que hay en nuestro catolicismo, que es decir, ¿para qué confieso otra vez lo mismo? Ya me da hasta pena, es el mismo sacerdote que ya me conoce, ya no soporto la vergüenza que me da, pero es que ahí es donde está la gracia está en nuestra humillación, en nuestro reconocer nuestra miseria, en darnos cuenta que no necesariamente vamos a poder superarlo todo en esta vida. De pronto hay cosas como el aguijón de San Pablo, ¿no? Que el Señor nos está santificando y purificando con algún pecado terrible que no parecemos superar. Esto no nos debe dar una excusa para decir, entonces voy bien, ¿no? Porque de eso no se trata, pero sí nos debe dar una luz para darnos cuenta lo bello que es la misericordia. Yo pongo un ejemplo. Un joven está estudiando y se trasnocha, ni duerme para poder llevar un examen, ¿cierto? Para ganarlo. Y se sacrifica y el padre lo ve. Se da cuenta todo lo que está sufriendo ese hijo y el sacrificio que está haciendo. Va a presentar el examen y regresa partido en dos porque no lo pasó. Pero el padre le dice, hijo, para mí tú pasaste ese grado, porque yo te vi que lo diste todo y no tuviste más nada que dar, lo diste todo. Entonces yo te apruebo el examen. Ahora vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que lo superes como sea, pero a mí ya lo pasaste. Ese es Jesús. Ese es el Señor. Es el Señor en el juicio personal con nosotros. Si yo le doy todo, pero no me alcanza, el Señor sabe que todo lo que yo quería era alcanzarlo, superarlo. Y eso es lo que importa. Entonces, al final, lo que importa es la intención del corazón. El corazón. Por eso hablamos de espíritu. El espíritu, ¿no? El amor, la vida interior. Es muy importante mirarnos por dentro. Porque si usted muere en este momento, usted sabe que este cascarón de carne se pudre y lo entierran, pero queda el alma. Entonces hay que mirar esa alma quién es. Es muy fácil, mírese adentro de usted a ver quién vive ahí. ¿Quién vive? ¿Una persona indiferente, de un corazón duro, o una persona llena de angustias y de temores y de rabias y resentimientos, o una persona que está luchando por superarse, por amar a Dios y al prójimo a pesar de sus defectos y su miseria, y camina en medio de esta batalla? Pues ese es un alma en camino, un alma que va caminando hacia Dios, pero de pronto no es eso, lo que su alma es, y ahí es donde tiene que despertarse a tiempo, porque qué tal que quede en el mundo espiritual parado con un alma toda confundida, toda llena de resquemores, toda llena de dudas, como dice el apóstol Santiago en su carta, que a pesar de ser tan corta, esa carta es tan poderosa. Él dice sobre las personas que dudan, dice, el que duda nunca le dan nada, ¿no? No le llega nada, no le llega ninguna gracia. Por eso nosotros tenemos que entrar a nuestra vida interior y observar quién vive ahí y asegurarnos de que esa persona interior la tengamos vigilada, muy vigilada, porque eso es lo único que quedará después de la muerte. Y miren, hay que tener claro esto. Yo les hablaba esta mañana en el testimonio lo que el Señor me mostró del mundo espiritual en que vivimos, el mundo caído, las tinieblas. Cuando salimos de este cuerpo, la misma Iglesia nos enseña en algunas de sus tradiciones de la batalla tan grande que es la muerte. Por eso se piden oraciones para una buena muerte. Y como patronos de la buena muerte está San José y San Miguel Arcángel. Entonces, ¿qué sucede? Que el alma, en el momento que está saliendo del cuerpo,
vive una iluminación de la conciencia. Todo, hasta el indígena en la selva, todo ser humano, porque es la justicia de Dios. El alma, antes de desprenderse de la carne, tiene la oportunidad de contemplar la plenitud de la verdad. Y muchas almas se arrepienten ahí y se van hacia el Señor, porque miren que la palabra dice, la salvación solo llega por Cristo. Pero lo que no entienden es que son palabras de vida eterna. Todo el que muere, ¿dónde comparece? Ante Cristo, musulmán, judío, pagano, cristiano, todos llegamos donde Él. Entonces, ¿acaso no es verdad que solo nos salvamos por Él? Claro, lo que pasa es que la gente dice, ¿y los que no conocen a Cristo acá, entonces qué les pasa? Porque es que no trascienden la vida temporal. Están hablando de un mundo temporal, pero es que la palabra habla de un mundo eterno, de una trascendencia a la vida eterna. Y por eso Jesús es el juez, el divino juez de toda la humanidad. ¿Y cómo entra una persona que no conoció en la tierra a Jesús a la gloria de Dios por medio de Jesucristo? Por el amor. Por el amor. Como dice San Juan de la Cruz, al final de la tarde todos seremos juzgados en el amor. ¿Qué quiere decir? Nuestros actos. Si yo soy un musulmán y aparezco ante Jesús, Él no me va a pedir la Iglesia Católica si no me la dio. Eso no me dio Él. Él me va a pedir el amor con que viví mi vida. Y sobre mis actos, sobre eso me va a juzgar. Entonces, hay que entender que hay que estar preparados para ese momento de la muerte, porque en el momento de la muerte llegan hasta el último demonio a tentarnos, a hacernos creer que no nos salvamos, que le pertenecemos, que por eso hasta los santos más grandes pueden sufrir en el momento de la muerte, porque es una batalla salir de acá. Pero en el momento, estamos hablando en un estado en el que no existe el tiempo ya. Son instantes afuera del tiempo, pero parecen eternos, ¿no? Entonces, cuando una persona muere y está llena de Dios, inmediatamente que entra la oscuridad y viene toda la batalla de las tentaciones de los demonios, de todo, el alma inmediatamente se va hacia la luz. Porque la luz es lo que tiene, está lleno de luz, se va hacia la luz y se funde. Por eso hay almas que ascienden tanto como se hayan llenado de luz. Entonces por eso hay tantos niveles en el purgatorio, porque hay almas que no ascienden del todo a la plenitud de la luz, pero ascienden y quedan en niveles hacia la luz, porque el purgatorio es un estado ascendente. Todo va hacia arriba, todo. Y además el purgatorio es esperanza y el purgatorio es amor, pero en un sufrimiento que no se puede describir en palabras, porque es el sufrimiento de la conciencia, que es lo que yo les expliqué hoy de la iluminación de la conciencia que yo viví, que es un dolor que no se puede describir, porque es el dolor del pecado, el dolor del desamor. Todo el amor que no dimos duele, es un vacío que hay y duele. Ustedes se dan cuenta, mire, eso pasa mucho en los funerales. En los funerales sucede mucho ese dolor del vacío de amor. Cuando alguien no tuvo tiempo de hacer las paces o pedir perdón al difunto, ¿no? A la madre, al padre, al tío, al hermano, al amigo, y ya está en el ataúd, ya se murió. Y queda un vacío. Y ese vacío duele mucho y no se puede explicar. ¿Cómo lo puede explicar? No lo puede explicar, pero es un dolor inmenso de no haber dicho lo que tenía que decir o no haber hecho lo que tenía que hacer con esa persona en su vida. Y ya es muy tarde, ya se fue. Y eso es lo mismo con nuestra vida. Salimos de esta vida y ya es muy tarde, ya se fue la vida. Y miramos la vida y está llena de estados de desamor. Y todos esos momentos de desamor nos duelen. Por eso el dolor del purgatorio, y la gente no entiende que en el purgatorio se pueden pasar tiempos muy largos, porque es un tiempo diferente al nuestro. En eso hay testimonios muy poderosos, como la Virgen de Fátima con los pastorcitos, y seguro todos ustedes han leído eso, cuando ellos le preguntan a la madre sobre unas amigas que habían muerto, y una de ellas dijo que iba a estar hasta el final de los tiempos en el purgatorio, y había muerto muy joven. Pero la Virgen también les enseñó
que si nosotros intercedemos por las almas, salen antes de tiempo. Entonces ustedes saben que esos niños se fueron de rodillas a rezar por esos amigos, ¿no? Porque la Virgen les dio la clave de cómo sacarlos de allá. Pero esto es lo importante de saber nosotros cómo manejar esta realidad de la esperanza. Yo no puedo tener ni esperanza, ni gozo, ni paz en mi corazón si yo no espiritualizo mi vida. Si mi vida no trasciende la vida temporal. Porque si yo soy un católico meramente terrenal, nunca tendré paz ni gozo. Y muchas veces, como decía un santo, no hay nadie más sospechoso que un cristiano amargado, ¿no? Sí, un cristiano con cara de limón, ¿sí? No, ahí no puede estar la gracia ni el gozo. Es verdad que no todos los días vamos a estar en una sonrisa, porque hay días malos y hay momentos tristes en la vida y no vamos a estar muertos de la risa, pero hablando en general, una persona que verdaderamente tiene a Cristo, que tiene fe, que tiene espíritu, que tiene esperanza de salvación eterna, que conoce las promesas del Señor, que confía en las promesas del Señor, es una persona alegre, con gozo. Es una persona que sabe vivir esta vida con esperanza. Y fuera de eso, contagia esa esperanza a los demás. Porque nosotros somos embajadores de la esperanza, de las buenas nuevas del Señor. Por eso se llama así, las buenas nuevas del Señor que producen esperanza. ¿Y por qué? Porque es la conversión del corazón. Porque la esperanza no es simplemente decir como los protestantes, Jesús ya me salvó, aleluya, diga que Jesús es su Señor y Salvador y todo será solucionado. Y todos gritan aleluya, sí, porque en eso no hay cruz, no hay calvario, no hay sufrimiento, nada, el Señor lo hace todo. Pero eso es falso, es una herejía, porque como dice el santo, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y San Pablo dice, todos nosotros tenemos que correr en esos olímpicos de Dios, esas carreras buscando la corona, pero la corona que no es perecedera. Y para ser buenos atletas necesitamos prepararnos en perfecta continencia, no como quien busca una corona perecedera. Por eso no buscamos cosas terrenales, buscamos la gloria eterna, pero necesitamos prepararnos como buenos atletas, o sea, con alta disciplina, una disciplina grande. ¿Y la disciplina grande cuál es? Estar vigilantes entre el bien y el mal. Siempre estar consciente, ¿esto está bien? Esto está bien, esto es lo que quiere Jesús, esto y esto y esto, y cada paso que voy dando, así, porque debemos ser meticulosos, no escrupulosos, porque es una línea muy delgada entre los dos. Hay que cuidarnos del escrúpulo, pero tenemos que ser meticulosos. Dios es un Dios de orden, es un Dios de limpieza, es un Dios de obediencia. Y nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento hay pasajes muy lindos sobre eso, sobre las medidas. Ustedes se dan cuenta cuando Dios ordena que le hagan un altar, un templo, y da las medidas exactas, pero centímetro por centímetro, las vestimentas, los colores, los materiales con que tienen que hacerlas, porque es un Dios meticuloso, no escrupuloso, y nosotros debemos aprender a tener las medidas exactas, a ser correctos, a tener los números exactos, a ser meticulosos en todo lo que hacemos. Yo digo, hay que espiritualizar hasta los zapatos. Usted tiene que mirar bien la ropa que usa, las cosas que tiene, todo eso lo tiene que mirar, porque hay que espiritualizar eso. Hay que poner el espíritu a todo, porque todo debe tener el amor de Dios. Voy a terminar pidiéndole al Espíritu Santo una palabra para que selle todo lo que aquí hablamos y no se robe nada del demonio, que es un experto en robarse todo esto. Entonces, les voy a leer de la carta a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 1. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor.
Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha, en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él así lo quiso y le pareció bien, sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en Él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que una de las revelaciones más poderosas que podamos tener nosotros es saber que Dios nos escogió desde siempre. Nosotros no somos un accidente. El Señor me mostró que incluso una persona que entra a los 80 años a la Iglesia Católica había nacido para ser católico. Nadie entra al ejército de Dios si no fue creado por las manos de Dios para hacer su ejército, porque por la Eucaristía. Nosotros no resistiríamos la Eucaristía si no hubiésemos sido creados para comulgar. Esto no lo entendemos racionalmente, pero es que la Eucaristía es un don tan grande que no lo podremos entender, pero somos instrumentos creados por Dios para ser católicos, y esto nos debe dar a nosotros una idea de quiénes somos, y cuando entremos al templo de Dios darnos cuenta dónde estamos y también la misión que tenemos, que son las almas. Porque ¿cuál es mi misión? Llevarle almas a Dios. ¿Cuál es su misión? Llevarle almas a Dios. Somos pescadores de hombres. La primera alma que hay que llevar, la nuestra. Pero de ahí, yo siempre digo, cuando estoy en un avión y están dándole instrucciones de seguridad, le dicen, si el avión pierde compresión, van a bajar unas máscaras de oxígeno. Entonces asegúrese de ponerse primero su máscara, y cuando ya esté respirando póngasela a los demás. Pues esto es lo mismo con llevar el Evangelio. Primero póngase el oxígeno de Dios, y una vez que lo esté respirando bien, vaya a ponérselo a los demás. Porque ya usted está respirando, usted está recibiendo el oxígeno de Dios. Y es importante tener claro que nosotros somos pescadores de hombres. El almas es lo que quiere el Señor. Mire que en la cruz Él dice, tengo sed. Y sabemos que no era de agua. No, Él ya estaba muriendo. Tengo sed de almas. Es lo que pide el Señor todos los días. Y cuando lo vemos en esa cruz, eso es lo que nos está pidiendo. Almas, almas. Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Amén.